tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Le doy la más cordial bienvenida a Libre Opinión. La tarde de hoy tenemos como invitado al maestro Raúl López Hernández, maestro por la maestría que tiene. Raúl, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes, doctor, gracias por la invitación y un saludo a su auditorio. Gracias. Y también está con nosotros el doctor en Derecho Ernesto Fernández Rodríguez. Ernesto, gracias por tu compañía una vez más. Gracias, doctor, un saludo al auditorio. Y mi compañero de programa, Mauricio García, como todas las tardes, cuando hacemos programa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor, muy buenas tardes, bienvenidos los invitados. El programa de hoy es un programa que estamos obligados a tocar este tema, es un tema de suma actualidad y además es insólito para la vida política y social de México. Es la primera vez en toda la historia de México en que existe un conflicto, sobre todo de esta magnitud, entre dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, en contra del poder judicial. Hay que aclarar que el Estado mexicano se sustenta en tres poderes, los cuales son totalmente autónomos y cuyas facultades están plenamente expresadas en la Constitución General de la República. Cada uno tiene su independencia y tiene sus competencias. Estos tres poderes conforman el Estado mexicano, es como una mesa de tres patas. Si quitamos una pata, la mesa se cae. Si quitamos uno de los tres poderes, el Estado mexicano dejaría de estar sustentado ya en la Constitución y entraríamos en otros terrenos difíciles y pantanosos tal vez de poder sustentarnos como país en un equilibrio y sobre todo para conservar lo que hemos vivido y construido a lo largo de los años, que son los procesos democráticos en México. Este es el tema, la división de poderes en México y esta insólita confrontación que realmente es mucho más de lo que alcanzamos a ver y sobre todo las consecuencias que traerá serán todavía mayores para todos y cada uno de nosotros, todos los mexicanos. Entonces yo quisiera que nos diera una visión muy general cada uno de nuestros invitados antes de entrar a los detalles. Raúl, por favor. Sí, doctor, bueno, como comenta, este es un tema controversial y de actualidad que tiene varias aristas. Hay que tomar en consideración el punto de vista jurídico, normativo, en el cual, como bien comenta, es como la división de poderes implica un equilibrio del Estado, de la forma de gobierno. También hay que ver la cuestión actual de los hechos, la fáctica, qué es lo que está motivando todo esta situación de una supuesta confrontación o una real confrontación. Yo creo que es un tema que será tema a analizar en el transcurso de este programa. Y también ver el punto de vista político o de alcances que se pretende dar con esta situación. Son varios puntos de vista que vamos a tratar de alguna manera para el auditorio desenrollar y mantener siempre un punto de vista en todas las señaladas. Okay. Ernesto, por favor, una visión general, una primera lectura. Sí, bueno, el tema es analizar lo que está pasando en relación con la ley de remuneraciones de los servidores públicos. El fundamento que motiva esta ley es, al parecer, porque así lo han estado externando el presidente de la República y su grupo parlamentario del mismo partido, el origen es regularizar la economía de México. O sea, bajar sueldos es para que el país economice. Ese es el sustento. Pero realmente, al bajar esos sueldos, el país va a mejorar económicamente, porque conocemos ya de décadas que a los partidos políticos les dan cientos de millones de pesos cada año para que sobrevivan. Con lo que le dan a cada uno de estos partidos para que
desarrolle sus actividades, podrían pagarle a cientos de ministros durante varios años, tan solo con una dotación de un partido político. Y nada más tenemos 11 ministros. Entonces, la economía va a mejorar si hacen eso. Y jueces y magistrados son algunos 300, 500. O sea, ahí está el problema, si realmente va a mejorar la economía. Pero el origen, la causa, aparte de esto, hay otra. Lo que ha causado la polémica es que el presidente de la República quiere ganar 108,000 pesos. Y de ahí para abajo van a pasar a reducir los sueldos de todos los servidores públicos, de los 3 poderes y otros órganos autónomos. Eso realmente es la pregunta que yo me hago. ¿Mejorará la economía nacional? ¿O ahí tiene un trasfondo? ¿O se está tratando de buscar otro objetivo a través de este mecanismo? Esa es la pregunta y espero que podamos encontrarle una respuesta. Mauricio. Sí, haciendo historia, porque es menester hacer un poquito atrás, en los años 70 y creo que por los 80, pues los sueldos del Poder Judicial Federal no eran tan buenos como se está diciendo ahora. Hubo unos cambios, no me acuerdo si fue en 1980, cuando hubo unos cambios donde ya a los funcionarios del Poder Judicial Federal les prohibían ya litigar o tener otro tipo de trabajo más que el de llegar y sustentarse nada más en el Poder Judicial, y es cuando hay un buen aumento de sueldos, beneficios y toda esta gama que se está diciendo ahora que se van a reducir. Por lo que consiguiente que dice aquí nuestro buen amigo que te cedió ahorita la palabra, fue que el sustento no es suficiente como para que se dé una reducción tan drástica ante los magistrados. Sí, me parece bien, creo que el presidente de la República, quien está diciendo que no deben de ganar más que el presidente, pues lo debe de sustentar, que es el artículo 127 de la Constitución, que dice que nadie puede ganar más que el presidente, y el 94 de la Constitución dice que no se prohíbe reducir los sueldos de los magistrados. Entonces los dos artículos constitucionales prohíben, uno que ganar más que el presidente y el otro el de prohibir que se reduzca del periodo de los magistrados. Creo que estamos en un trance que nunca se había visto. Se había vivido controversias de los estados, de los municipios contra el Ejecutivo, pero no ahora como estamos viendo dos choques de trenes de los dos poderes, como empezó a decir el doctor Mayagoitia, y pues empezar a desglosar para nuestro público lo que en verdad puede llegar a pasar y sustentar si está bien o no esta petición. Así como lo presenta Mauricio, pareciera que efectivamente hay una contradicción entre los dos artículos. Sin embargo, no podemos perder de vista el principio general de derecho: primero en tiempo es primero en derecho. Y el 14 constitucional, que no admite la retroactividad de la aplicación de una norma. Entonces aquí sería muy importante dejar en claro que los ministros ya tenían un sueldo asignado antes de que viniera la aprobación de del sustento de que nadie debe de ganar más de 108,000 pesos, que dice, como dice el presidente. Entonces, y el otro que dice que a los ministros no se les puede modificar el salario en tanto mientras dure su encargo. Así que el encargo está vigente, el sueldo que ganaban está vigente, esta aprobación
de los 108,000 pesos es reciente, por lo tanto no tiene aplicación retroactiva, pero sí sería muy interesante, Raúl, que sobre todo porque hay voces de algunos políticos que no conocen la O por lo redondo y que están haciendo propuestas tan absurdas como que el presidente pues corra a todos los ministros, ¿no? Que ya lo hizo Zedillo en alguna ocasión, no tiene ni la más remota idea en qué contexto se hizo y cómo se hizo, y a mí me gustaría aprovechar estos espacios en donde las personas pueden recibir información real, fidedigna, que no es manipulada, sino está sustentada en la verdad, que nos expliques primero por qué fue que se renovó la Corte en aquel entonces, y en segundo lugar, si existe o no la facultad en alguno de los otros dos poderes como para poder despedir o de la forma en que lo quieras decir, pero sí quitar de su encargo a los 11 ministros, que ahora son 10 de la Suprema Corte de Justicia. Te escuchamos, Raúl, por favor. Yo quisiera manejar un contexto un poco más jerárquicamente superior. Quisiera aprovechar también este espacio para dar información. Parece que en las redes sociales tanto se han podido encontrar puntos donde te informan con cuestiones dignas, con investigaciones, como lo comenta, sí. Como también tenemos la otra parte que solamente salen para desinformar o interpretar la norma a la conveniencia de los intereses políticos de algunos individuos. Vamos a partir mucho, ¿qué es la soberanía? A grandes rasgos. Es importante saber el sustento del porqué de la división de poderes, porque si es cierto, la soberanía, como lo dice el 39 constitucional, reside en el pueblo. Aquí, como lo dice, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, pero hasta ahí es lo que la gente dice, para justificar que ese descontento social se capitalice para una forma de presionar y llevar a cabo guerras sucias mediante información falsa. Ahora, sí, pero es la voluntad del pueblo, dice el artículo 40, que dice constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal compuesta por estados libres y soberanos, unidos en una federación establecida por los principios de esta ley. Y hace aquí lo que se llama una separación de poderes. Ya podemos partir entonces a ubicarnos que si bien es cierto la soberanía reside en el pueblo hace un pacto social con el cual, mediante una ley fundamental, ahora sí se va a escoger su forma de gobierno. Y dirían, pues bueno, así es. Entonces hay tres poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, con facultades, como lo comenta el doctor, y cada uno tiene un área específica de acción. No podemos partir de que cada uno pueda hacer lo que quiera. De hecho, un principio fundamental de todo esto es que están en una igualdad de equilibrio. O sea, no hay un poder que se lleve de una forma vertical, que se subordine a. Partamos desde este punto porque muchos dicen en redes sociales que los corran. Bueno, ¿quién va a correr a quién y bajo qué argumento? Perfecto. Tal vez el actuar y el tema de las remuneraciones, yo creo que lo abordaremos más adelante, sí, para poder ver si es correcto o no que reciban esa suma. Ahí hay puntos de vista también distintos. Ahorita partimos de que no es jefe el presidente de la República de nadie, ni de los diputados, ni de los senadores, ni del Poder Judicial. Tristemente, vamos a ser realistas, parece que sí es el jefe de los senadores y diputados porque salen leyes y no se puede mentir, así como cuando vas a un sastre y te hace una ley a la medida. Ahí está el ejemplo de Taibo, que creo que ya se aprobó el dictamen para que pueda fungir como director del Fondo de Cultura Económica. Sin distraernos un poco más del asunto, también tenemos que ver que el artículo 49 de la división de poderes habla que no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación. Señores, vamos a ser realistas, como lo veníamos manejando. Parece que esto no se está cumpliendo. Sería una cuestión de análisis, tal vez me equivoque, tal vez mi apreciación de la realidad no sea la correcta, pero por ahí podemos partir para saber ahora sí qué pasó en el 94 con el cambio de gobierno, cuando se formó el Consejo y se volvió administrativo, precisamente con uno de los grandes objetos, avanzar y separar la cuestión administrativa de la cuestión jurisdiccional. Fue uno de los grandes motivantes. ¿Por qué? Porque fue un logro. Ha habido un logro en las normas. No lleva 80 años avanzando la República representativa y ha habido logros y luchas que han emanado lo mismo. Muchos dirán, bueno,
¿Dónde están esos logros si la sociedad está como se encuentra en estos momentos? Bueno, también punto a debatir, sí, pero la normatividad yo creo que sí ha avanzado. También podemos hablar de ciertos vicios que orillaron a un cambio de gobierno, pero sin avanzar más. Adelante, Ernesto, por favor, con tu punto de vista. Sí, yo quisiera abundar en lo que comentó acerca de la irretroactividad de las leyes previstas en el artículo 14 constitucional, y también hay unos principios. La Constitución tiene varios principios fundamentales de respeto a los derechos humanos y a las libertades de los mexicanos. Entre otro, aparte de la irretroactividad de la ley que está en el 14 constitucional, que prohíbe que quien tiene un beneficio, una remuneración, en este caso por un servicio prestado al Estado, no se le puede restringir, porque sería aplicarle una ley nueva a lo que él ya viene ganando conforme a la ley, conforme a la Constitución. Independientemente de que para ministros, jueces y magistrados el artículo 94 constitucional lo prohíbe expresamente, o sea, esa ley no se les puede aplicar a ellos. El problema radica en que también, si se les aplica a ellos, inmediatamente se les aplica a los trabajadores. Hasta el más humilde trabajador va a resentir la aplicación de esa ley. Efecto dominó, ¿no? Eso es lo que preocupa al Poder Judicial de la Federación, independientemente de la injerencia de estos dos poderes en el otro poder, como lo acaba de decir el compañero aquí, Raúl, no son superiores jerárquicos, no pueden imponerse uno o dos poderes a otro poder, tiene que haber un diálogo, y ese diálogo ya lo dijo abiertamente el presidente, que no lo va a ver, no quiere dialogar. Entonces ahí, a partir de ahí, se está viendo como una imposición, así lo siente el Poder Judicial de la Federación, como una imposición que no debe ser, porque el Poder Judicial no está subordinado a los otros poderes. Hay otro principio muy importante en la Constitución y que es de reciente ingreso a la Constitución, el artículo 1, que es el principio de progresividad, entre otros muchos principios de los derechos humanos, previsto en el artículo 1 constitucional. Progresividad, cuando se quiere, de lo que ya está establecido porque ha costado mucho trabajo ir creando las instituciones y nuestras leyes. Lo que ya está establecido, así debe permanecer, lo que beneficia, lo que es para un beneficio colectivo, así debe permanecer. Si se va a crear algo nuevo, tiene que ser progresivo, tiene que ver hacia adelante, hacia el futuro, no en retroceso. Principio de progresividad. Y las leyes que están ahorita implementando, y no hablo de una ley nada más de remuneraciones, podemos hablar de la mayoría de las leyes que están ahorita a discusión, y la agenda legislativa de este grupo parlamentario que llegó a estrenarse al poder legislativo, trae una agenda legislativa con leyes muy cuestionables, no nada más la de remuneraciones, sino bastantes leyes. Estaba yo viendo ahí, tengo la lista de toda la agenda legislativa, y son muchas de ellas, voy a tener que decirlo, ocurrencias. A una persona, a un diputado, a un senador, se le ocurre algo y va y lo presenta, y sin una técnica legislativa. O sea, el Poder Judicial de la Federación, arriba del 90% de los trabajadores es pura gente profesional. Claro. Día a día hay capacitaciones, especializaciones, los 365 días del año tras año, capacitando, aparte de que ya vienen con su licenciatura en Derecho y otras licenciaturas dependiendo del área donde se encuentre. Nos estamos capacitando, o se está capacitando todo el personal día a día. ¿Podemos decir eso de los diputados y senadores? ¿Podemos decir eso del mismo presidente de la República? Ahí tenemos algo que analizar, algo para analizar y tomarlo en cuenta. Hay una cosa que se maneja que es muy criticable, por lo menos eso es lo que he escuchado, en donde dicen que esta ley está hecha muy mal hecha, que no está fundamentada, que además hasta tiene problemas de redacción,
Y lo que me llama la atención es, eso no me sorprende, ¿eh? Lo que me sorprende es de que se sustenta que hubo una ley exacta, o mejor dicho, que esta ley se presentó por el presidente Enrique Peña Nieto con el mismo sentido, en donde decía que nadie debería de ganar más que el presidente. Esta ley la tuvo la legislatura pasada, la estudiaron en comisiones y la desecharon, ni siquiera la presentaron al Pleno. Alguien me comentaba de que existía alguna ley que decía que una vez que se presenta una ley y es desechada por el Congreso, no se puede volver a presentar la misma ley en los mismos términos. Y yo lo que estoy viendo, de ser cierto eso, es que usaron la misma ley que ya había sido desechada, la tomaron y la aprobaron en esta nueva legislatura. ¿Qué hay de cierto en eso? Pues no tenía yo un sentir respecto a esa idea o que hubiese un precedente en el mismo. Sin embargo, habría que definir realmente que haya sido en los mismos términos, porque también si hubo una modificación en una parte de un sentido, para mi concepción es nueva. Sí, claro, pero aquí lo que se sustenta es de que es la misma. O sea, en el sentido fundamental, nadie debe de ganar más que el presidente. Si le pusieron un punto o una coma antes o después, no importa, no la hace distinta, ¿no? Aquí aquí hay uno de los grandes conflictos que se presenta en esta controversia son los tiempos. ¿Qué vino primero? Esa ley, la anterior ley, si realmente por ahí inclusive también hay una teoría que dice que como fue reformada o fue presentada, hubo una reforma al 94, hay una modificación que tiene que respetarse en temporalidad, pero aún así suena muy ficticio lo cierto. Sí, pero puedes pensar que el sueldo del presidente era distinto. Lo era. Yo no considero que una ley de remuneraciones pueda inclusive ser negativa. De hecho, creo que tiene un trasfondo social y el Congreso, como alma de la sociedad, no puede pasar desapercibido que en efecto hay algunas instituciones y algunos titulares de dependencias que en exceso ganan cantidades abismales. Es muy importante el punto que trata aquí el doctor Ernesto, que habla de la profesionalización. Y también no hay que pasar desapercibidos que los senadores, que los diputados, senadores, de alguna forma no señalan cuánto realmente reciben. Ellos mismos se pueden aprobar su sueldo. O sea, hay que ser parejos en lo que es la información. O sea, ellos fue una noticia hace 2 semanas, que por 3 meses de trabajo se aprobaron cada uno la módica cantidad de 222,000 pesos. 280,000 pesos de aguinaldo. Y que el único conflicto que hubo era de que no pagaron el ISR y que lo único que hicieron fueron cobrarles el ISR. Pero dijeron que no lo iban a pagar, que estaban exentos. Es una decisión de ellos también. Entonces yo creo que las cosas deben de ser parejas en los poderes. No puedes tú achacarle un vicio a una institución sin dejar de voltear a ver al resto. Yo creo que deben de transparentar realmente de qué forma o qué mecanismo manejan las arcas del gobierno y que realmente de una forma u otra hay cierto manejo también del mandatario. Aquí no es una cuestión de que uno tiene que decir, bueno, uno como yo quiero verlo como el titular del Poder Judicial en este caso, maneja un presupuesto anual, ¿no? Lo presentan, pero no es una cuestión que debe de analizarse siempre y cuando en la Comisión de Justicia que esté adecuado, o de Hacienda. Sí. Pero no es una cuestión de que pueda ver si te lo palomeo o no. Así es. Yo creo que debe de estar, como se dice, que debe estar fundamentada y motivada la determinación por la cual se da o no se da. Por eso yo lo digo, la ley de remuneraciones no tiene un mal sentir desde un inicio, pero debe de ser equitativo a todos los poderes de la Unión y también tiene que ser de la misma manera ecuánime a lo solicitado, porque también, como digo, sí hay posibilidades de que se puedan interpretar altos. Las prestaciones. Empezamos diciendo que tenemos 3 poderes y que los 3 poderes son independientes. Y en los hechos, en la práctica, a lo largo de todos estos años, cada uno de los poderes fija su propia remuneración.
Lo acabas de hacer notar ahorita, los diputados se fijaron un sueldo que no necesariamente tiene que ser mayor o menor al del presidente, o sea, es un poder independiente y pueden organizarse con esa total independencia que les da la ley. Lo mismo lo hace el Ejecutivo también se impone un salario y el judicial hace lo propio en aras de esa independencia consagrada en la misma Constitución. Ahora bien, ¿a ti te parece bien que haya una ley de remuneraciones? A mi juicio, esa ley de remuneraciones vulnera la independencia de los poderes, porque el poder legislativo no debe de estar sometido a los criterios del Ejecutivo en esa materia y el judicial menos. Ernesto. Efectivamente, doctor. Esa ley, por eso fue congelada en su momento. Okay. Por eso fue congelada y por eso ahí estaba guardada. Es cierto que en la Constitución, recientemente, hablo de ese mismo año donde surgió esa ley, alrededor de 2009, en el artículo 127 constitucional se previó que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Eso está bien. El problema es, todo el gran problema que se ha suscitado es que el presidente quiere ganar 108,000 pesos cuando históricamente venía ganando 200, 250, 270, solamente se iba ajustando a la inflación el sueldo del presidente. Él de repente dice, no, yo quiero ganar esto. Ok. Todo acto de autoridad que afecta a terceras personas o a personas específicas, grupo de personas, tiene que tener un fundamento y una motivación previsto en el artículo 16 constitucional. Entonces, ese sueldo que quiere, ese es el origen de toda la discusión. De acuerdo. La vulneración de la independencia. ¿No? Bueno, aparte del ataque, el origen de todo el problema es que el presidente dice, yo quiero ganar 108,000, pero eso viola el principio de progresividad, porque quiere ir hacia atrás. O sea, el presidente estaba ganando esto, yo quiero ganar esto. Ajá, pero ¿cuál es el fundamento para reducirse el sueldo? El mismo artículo 127 constitucional, y revísenlo por favor, dice que las percepciones de los servidores públicos son irrenunciables. El presidente está renunciando a ganar un 40% de lo que venían ganando los anteriores presidentes. Está violando el artículo 127 constitucional. Ahora, esa renuncia que está haciendo, quiere imponérsela a todos. Así es. Cuando hay una división de poderes. Puede imponérsela a su poder ejecutivo. Así es. Nada más, porque él es jefe del poder ejecutivo. De acuerdo. Aún ellos pueden promover amparo, los del poder ejecutivo, que se sientan afectados por esa imposición, y tienen que exigirle al presidente, funda y motiva la causa, motivo o razón por la que estás renunciando a un 40% de las percepciones del presidente y nos las quieres imponer a nosotros. ¿Saben qué? No hay fundamento constitucional ni legal para hacer esa reducción. Así es. Esa reducción es de palabra, él quiere. Se le ocurrió ganar 108,000, también pudo haber dicho, quiero ganar 10,000, 20,000. Sí. Y de ahí para abajo se las voy a aplicar a todos. Así es. Entonces eso es una violación constitucional enorme, porque el artículo 39, los que citó aquí Raúl al principio, de la soberanía y de la independencia, el 14 constitucional, el primero, el 127, el 94, no, si le buscamos, es una vulneración a toda la Constitución. En pocas palabras, rompe el Estado de Derecho. Está rompiendo el Estado de Derecho. Y además, por la forma en la que lo has descrito, es un acto nulo de pleno derecho. Arbitrario, no encuentra fundamento en la Constitución ni en ninguna ley. No encuentra fundamento. Se le ocurrió el ganar eso y quiere que a todo mundo se sujete a producto lo que... de una ocurrencia. Mauricio. Sí, contestándole a nuestro buen amigo, ocurrencias, tanto así ocurrencias, yo creo que hay algún sustento. Estamos viviendo un México con una mayoría de personas que no ganan
tanto como se está diciendo en el legislativo, en el INE, en el ejecutivo, en el judicial. Se trata, por la percepción que yo tengo en redes sociales con lo que dice el presidente, de tratar de hacer un ajuste a los sueldos para tratar de, como dice el presidente, de que ganen un poquito más los que están abajo, ¿no? Hay una incongruencia, sí es cierto, estoy contigo, con el 127.94, en que dice se prohíbe que ganen más que el presidente, y el 94 dice se prohíbe que se reduzca en su periodo a lo del Poder Judicial. Aquí, ¿cómo podríamos ajustar la situación? Que sería la pregunta a ustedes, que son maestros en estos del derecho, resolver esta congruencia del 127 y del 94. En realidad no hay ninguna incongruencia. Todas las leyes y la Constitución y las leyes deben armonizarse. Hay mecanismos jurídicos que se le llama interpretación y argumentación jurídica, técnicas de interpretación y técnicas de argumentación para poder sistematizar todo el orden jurídico, interpretarlo armónicamente y aplicarlo de la misma manera. No hay ninguna incongruencia en las leyes. El 94 constitucional precisamente es para preservar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación. El 127 constitucional, que habla de que nadie puede ganar más que el presidente, está correctamente, está bien, pero ¿cuánto ha venido ganando el presidente de las fechas para atrás? Ha estado ganando igual que los ministros, ha estado ganando lo mismo. ¿Por qué de repente llega este presidente y dice quiero ganar tanto? Es porque él quiere, y al decir eso quiere que todos se sometan a lo que él está diciendo, pero constitucionalmente ya estaba previsto otra normatividad, o sea, lo que ahorita está en la Constitución. Todo acto de autoridad, lo repito otra vez, que afecte a un grupo de personas o a todas las personas que se vean afectadas por una nueva disposición legal, todo acto deben tener fundamento en la Constitución, en los tratados, en las leyes, y tiene que estar exhaustivamente motivada, argumentada, para que el destinatario de la norma pueda decir, no, pues efectivamente tiene razón. ¿Cuál sería el motivo, causa o razón que podría sustentar una motivación del presidente de la República, no fundamentación, nada más la motivación? ¿Por qué quiere ganar eso? Lo dije al principio, porque él quiere mejorar la economía del país. Si esta reducción de sueldos de altos funcionarios mejora la economía del país, bienvenida. Los que trabajamos también para el Estado podemos decir, adelante, hagámoslo, pero no resuelve, porque es menos del 1% de la economía nacional. Revisen los presupuestos, el presupuesto de egresos se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación, revísenlo. El Poder Judicial de la Federación no tiene ni el 5% de presupuesto del 100%, el 90 y tantos por ciento se divide entre el Ejecutivo y el Legislativo. Una sola Secretaría de Estado del Ejecutivo tiene más presupuesto que todo el Poder Judicial de la Federación. Revisen el presupuesto de egresos. O sea, ¿de qué se trata lo que está pasando? La igualdad, lo que nos está refiriendo, que debería ser igualdad en cuestión del Poder Judicial, el Legislativo, el INE y en otras dependencias que también están ya poniendo su inconformidad. No hay esa igualdad, es un enfrentamiento entre el Ejecutivo con el Judicial, nada más, porque lo acaba de decir
nuestro compañero y amigo Raúl también, el legislativo se acaba de adjudicar 280,000 pesos de aguinaldo, no de sueldo, de aguinaldo por 3 meses nada más. Que nos digan su dieta, que nos digan cuánta dieta les dan adicionales. Y también mencionaron, y muy cierto y muy respetable, de los partidos que ganan millones de pesos en el año, no sé si 90,000, 100,000 millones de pesos, los partidos cuando deben de ser sustentados por sus militantes y no por un del pueblo, porque si son militantes de cualquier partido, los militantes son los que deben de aportar para su propio partido como un sindicato, cualquier sindicato. Eso es como se debe de tomar un partido, ¿no? Yo pertenezco al Morado y pues yo aporto al Morado porque es en el que yo estoy. Eso también es lo que se ha puesto aquí en la mesa y eso no lo ha visto el presidente. Pues, no hay igualdad. Es la pregunta, no hay igualdad. Más bien no hay respeto a la autonomía. No hay respeto a la autonomía o no hay no hay respeto a la autonomía y al no haber respeto a la autonomía no hay equidad. Equidad, ¿okay? Exactamente. Y al no haber equidad, entonces estamos en un acto arbitrario. Y los actos arbitrarios no se pueden considerar como apropiados porque son precisamente violatorios de la ley. Aquí no es una cuestión, no, aquí yo creo que es importante retomar 2 cosas. A ver. Lo que se había hablado. El trasfondo de todo esto no es el recurso, no es el presupuesto, es la inferencia en una esfera competencial distinta. Ese es el problema de la cual aquí partimos. No es que a ti te ganes tanto o que el otro gane tanto. Porque o que resuelva la economía. O que resuelva la economía. O como dice, para que él pueda argumentar una igualdad es que a todos nos toque una misma taza de café. Así es. Pero si tú de entrada te repartes 2 jarras y al legislativo le das 5 jarras y al otro le das media taza, pues evidentemente no hay una igualdad de partes, no hay una igualdad de condiciones. O sea, porque entonces el mismo presupuesto que tú te pones ejecutivo, pónselo a las otras 2 instituciones, a los otros 2 poderes, para que entonces sí se hable de una real igualdad. Aquí la cuestión que obedecemos es eso, es querer tener inferencia dentro de otra esfera que no le corresponde. ¿Por qué? Porque evidentemente el Ejecutivo y su brazo armado legislativo, que hace todo para ponérselo en bandeja de plata, pues tiene un trasfondo, ¿no? Conseguir las cosas sin ver que hay formas de llevarlas a cabo bien. Aquí lo que veo de esta ley es tratar de hacerlo como un camino incorrecto. ¿Quieren modificar algunas cosas? Perfecto, atendiendo a un principio mejor para la sociedad. No hay que entender una cosa muy importante, el por qué obedece todo esto. Hay un descontento social generalizado de más de décadas, en la cual la polarización de recursos, pues evidentemente es notoria. Y creo que es muy poco lo de la profesionalización, porque hay maestros y doctores en Derecho o de otras carreras que están terminando vendiendo tacos, porque no les dan, ahí ves a un maestro en Derecho litigando asuntos pequeños porque no se les da las oportunidades. Esa yo creo que sería para mí una cuestión importante, realmente que el profesional esté ganando lo que corresponda ganar. Y tenemos que entender que esa es la cuestión. ¿Qué maneras, pregunta Mauricio, que puede uno llegar para que esto se salve? Es la intención, que en una par de igualdad de poderes se sienten sobre la mesa y llegar a acuerdos por el bien social, por el bien de la sociedad mexicana, de evitar conflictos de intereses, de ser serios. Si él, yo creo que de forma de acuerdo solicita, vamos a bajarnos, no solamente yo, sino todos vamos a aportar algo mejor, pues bueno, evidentemente esa es una muy buena intención, pero como dice Ernesto, aquí la cuestión que llegó es, yo soy tu jefe y haces lo que yo te digo, y si no viene alguien más a ayudarme para hacerte, y es algo que se dio un ejemplo muy claro, tengo que traerlo a colación porque yo creo que mucha gente está cansado de comparar al gobierno actual con el de Venezuela, pero se dio el caso allá, donde eran diferentes, los mismos integrantes en distinto orden. Allá el que hizo comparsa fue el Ejecutivo con el Judicial, con afán de destruir al Legislativo. Tan es así que salieron sentencias y resoluciones contra el grupo
que en aquel tiempo tenía la mayoría del Congreso, y pues evidentemente sufrieron atacos y sentencias negativas. Ese ejemplo ya se vio en la historia. Argentina, Chile, cuando un poder quiere absorber el segundo, por eso fui claro al señalar el artículo 49, no podrán reunirse dos o más poderes, pero es una realidad que existe. Entonces, esa es una situación que se da ahorita, es el Poder Judicial. Hablas de voluntad, Raúl, creo que, y acláranos ahorita también en eso, porque estás hablando de voluntad. Tengo entendido que el Poder Judicial ya también accedió a reducir su presupuesto. El 20%. El presupuesto que va al Poder Judicial. Sí. O sea, ya hay una voluntad. Sí, ya de parte del Poder Judicial sí existió ya una voluntad. Ellos mismos dijeron, señores, al pasar mi presupuesto que necesito de funcionamiento del año pasado, ya se redujo un 20%. Y eso también es consultable cuando vean ese mismo proyecto que pasaron. Eso sí es cierto también. O sea, hay una disposición. Hay una disposición, eso es lo que estaba hablando de y hay una disposición. El año pasado entonces obras pararon, obras que se pararon, se redujeron viáticos de titulares, se vieron la disposición de ajustarse a un gobierno. Ahora, aquí no se ha visto la disposición de lo que tú mencionas de sentarse, hablar y como lo ha dicho el licenciado, el doctor Ernesto, muy claro, bueno, a sentarse para que se aclare para qué reducir y dónde va a ir. Si eso lo podemos traducir así, ¿no? Sí, pues. No, o sea, vamos a reducir tanto dinero y tanto de esto porque, por decir algo, un ejemplo, vamos a aumentar más jueces para que no haya tanta carga en el Poder Judicial, por decir algo. Se va a reducir porque se va a aumentar el número de jueces, de magistrados, para que no haya o sea, no hay algo claro de que nos diga por qué se quieren reducir, por qué se deben de reducir los sueldos los magistrados. Es precisamente lo que decían, no hay fundamentación, ya no hay fundación, simplemente es una ocurrencia. Yo como presidente de la República lo digo y ustedes dos los avasallo con mi voluntad, cosa que es anticonstitucional y por eso es lo que está sucediendo ahorita. Y eso es muy importante dejarlo en claro. Y no solamente quiero abundar en eso, y no solamente es el Poder Judicial, son las instituciones autónomas. Van también por las autonomías, porque pues son entes que de forma alguna pues también tienen su forma de administración interna. Sí. Yo creo que quiere manejar todo y la verdad el INE, la comisión ya no sirve, la IFAE ya tampoco nada sirve. Ajá. Después pues al tener eso, el ejército, la prensa libre, porque todo aquel que no esté o hable a gusto o a mi modo, pues es evidentemente un chayotero, ¿no? Pues es evidentemente hay una campaña en redes sociales de desprestigio de la información. Tenemos el ejemplo de este político que anda diciendo córranlos y miren, yo les digo, caray, pues bueno, pero ¿sabes cómo? Porque dice que lo va a hacer y que nos remontemos a otros tiempos, pero no dice cómo. ¿Se puede hacer eso, de desaparición del Poder Judicial? Espérame, van dos preguntas. La primera es esa, la que te hizo Mauricio. ¿Realmente puede otro poder desaparecer a otro poder? O sea, en este caso sería el Ejecutivo y el Legislativo unidos desaparecer al Poder Judicial. Esa sería la primera pregunta. Lo que va a hacer es lo más lógico que puede pasar. Le van a cerrar el grifo de ingresos. Con eso va a tener el Poder Judicial que de una forma u otra empezar a ceder a sus pretensiones. No lo va a poder conseguir por la Constitución, no lo va a poder conseguir como está viendo por las leyes, porque no son de su competencia la interpretación de las mismas, eso corresponde al Poder Judicial. Esas son sus facultades, analizar la constitucionalidad de una norma. Van a tratar de crear como el tribunal administrativo, que anterior fiscal y administrativo, tratarán de crear un tribunal constitucional como un órgano autónomo o como uno centralizado, porque no autónomos no, ese es el enemigo del tener el sartén por el mango en todos lados. Van a crear un tribunal constitucional, van a cerrarle el recurso al judicial y va a empezar a ceder las pretensiones, porque evidentemente pues quien tiene el dinero, el recurso se puede llevar el control, ¿no? Licenciado Raúl, acabas de decir algo
pues algo que contradice al propio presidente. Al cerrarle el grifo al Poder Judicial y no tener las herramientas necesarias para trabajar, pues puede caer en otras prácticas o en otros vicios donde el mismo presidente está diciendo, pues no, cero corrupción en esto, cero corrupción en el otro, cero corrupción aquí. Entonces, ¿cómo está contradiciendo? Tú acabas de decir, bueno, le van a cerrar el grifo. Pues nos van a, también al cerrar del grifo, pues puede haber otras entradas por aquí, otras filtraciones de agua por otros, o buscarían otras filtraciones, por ponerlo así, de agua, pues para cuando menos sustentar. Y eso es lo peligroso de lo que va a tener, lo que se está pretendiendo. Aquí hay dos cosas que me preocupan, ¿no? Bueno, hay dos y muchas más. Una de ellas es, hablas de la creación de un tribunal constitucional, cuando de hecho la Suprema Corte es un tribunal constitucional. Quieren quitarle eso, quieren quitar eso. Entonces sería crear un sustituto, pero dentro del marco total de la ilegalidad, o sea, sería una arbitrariedad, y aquí caeríamos entonces en una posición de desorden, perderíamos el equilibrio de poderes y dejaríamos, creo que sería ese el tiro de gracia a la paz social y al régimen político de México. Pero a mí también me llama mucho la atención el cinismo con la que dicen los diputados y los senadores: sí, vamos a respetar y acatar la decisión de la Corte, pero de todas maneras lo vamos a hacer, de todas maneras le vamos a bajar, o sea, eso ya es desacato. Y eso aquí, es terrible. Pero espérate, aquí sí, constitucionalmente, la Suprema Corte sí tiene facultades para desaparecer al legislativo. ¿Me equivoco? Ante el desacato. Sí, no pueden, ellos mismos están proponiendo el fuero, ellos mismos ante el incumplimiento de una ejecutoria de amparo o de mantener ese desacato, pero ¿quién controla al Ejecutivo? Y creo que el Ejecutivo no va a ser parcial, creo yo. O sea, sí, a ver, Ernesto. Está complejo. El Senado tiene facultad para decretar desaparición de poderes en una entidad federativa. Correcto. Cuando haya ingobernabilidad extrema. De acuerdo. No ha ocurrido en toda la historia de México, del constitucionalismo mexicano. Hablar de desaparición de poderes es irse a un extremo radical sí, e innecesario, sí, porque no hay ningún estado a pesar de la grave inseguridad que vive en nuestro país, no hay un estado que esté presentando una situación de ingobernabilidad extrema. No hay por qué irse a esos extremos, por un lado. Por el otro, el Poder Judicial de la Federación, en la ley de amparo, en la propia, los artículos 103 y 107 constitucionales y en la ley de amparo, tiene facultades para sancionar autoridades en lo particular, no como poder, en lo particular a la autoridad que no acate una determinación judicial, la pueden consignar al Ministerio Público Federal y que se le sancione por desacato a un mandato judicial. Eso ha estado previsto desde décadas atrás, de la Ley de Amparo de 1937, si no me equivoco, por ese año. Pero recientemente, en abril de 2013, se publicó la nueva Ley de Amparo, que casi quedó igual, salvo algunas figuras jurídicas novedosas, muy pocas, pero muy novedosas. Entre otras, un mecanismo sumario, con esto quiero decir rapidísimo, para obligar a las autoridades a acatar decisiones judiciales. Y si lo incumplen, están incurriendo en un delito. Eso es lo que el comunicado que dieron apenas hoy y ayer sobre la suspensión que otorgó la Suprema Corte con motivo de la acción de inconstitucionalidad promovida por el grupo de minoría parlamentaria, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. El ministro Pérez Dayán otorgó la suspensión para que no se aplique la ley de remuneraciones a los servidores públicos del Estado. Hicieron un comunicado varios personajes del Grupo Morena, del Congreso de la Unión,
diciendo que era un error, que no estaba previsto en la ley reglamentaria de las 105 constitucional de las acciones y controversias constitucionales, que prácticamente no lo dijeron abiertamente, pero lo dieron a entender que no, que de todos modos la aplicación de la ley va. Ese es un desacato. Claro. Pero es un desacato de palabra. Sí. Quisiera ver que lo hagan efectivo en la realidad. Sí. En vez de hacerlo efectivo, presentaron un recurso de reclamación ante la Suprema Corte, legal. Sí. Y lo que diga el Pleno de la Suprema Corte al resolver ese recurso, que apenas lo presentaron ayer, lo que digan, ese va a ser la última palabra en materia de constitucionalidad y de legalidad. Si confirma y la suspensión subsiste, y aún así aplican la ley de remuneraciones, están en un franco desacato. Y se les puede consignar a estos parlamentarios que apliquen esa norma. Bueno, yo quiero dos cuestiones. Sí, adelante. Primer punto, de verdad, ¿la Fiscalía va a integrar el proceso contra ellos? Digo, quiero yo ver que realmente lo hicieran, con independencia de que quien lo dijo en su momento, que aún así iba la ley, ya dijo que va para todos excepto para el Poder Judicial. Por ahí también la nota ya salió. Ese es un tema muy importante. Claro. Pero la vamos a independiente. Sí. No, pero no la quieren porque de hecho ya no es parte de la agenda legislativa. Sí. Es una fiscalía a modo. Pero independientemente de la Fiscalía, me gustaría regresarme un instante. Dijeron ustedes, es que ya los legisladores aceptaron que no iban a tocar los sueldos del Poder Judicial, que iban a ser la excepción y que la ley se les iba a aplicar a todos los demás. Eso en sí mismo es un desacato. Es un desacato. Porque la ley no era para proteger nada más a los miembros del Poder Judicial, sino para proteger a todos los miembros del gobierno. Del gobierno. Todos los que trabajen para el gobierno y cualquiera de algo las de tres que instancias. debemos estar conscientes, y el pueblo y la gente común que no conoce de leyes, hay algo que debe estar muy consciente. Los políticos son políticos y no calculan los efectos de sus palabras. Dicen unas cosas en público y cuando se dan cuenta de la trascendencia de lo que dijeron, empiezan a rectificar. Pero eso no ocurría antes. No. Antes los políticos tenían mucho cuidado. Claro. Y a mí me consta, porque he seguido la política desde niño, me consta que antes medían y cuidaban la trascendencia de sus palabras. Todavía hay algunos que lo hacen, pero estos nuevos políticos y viejos también, no tienen, algunos viejos, pero nuevos, me refiero a nuevos el nuevo grupo en el poder, no miden las consecuencias de sus palabras, los efectos, sobre todo los efectos legales. Todas las palabras tienen un significado y todas las palabras tienen efectos, sobre todo en lo jurídico. En lo jurídico tienen efectos y unos son trascendentes, relevantes, y muy pocas palabras no tienen efectos, hablando de términos jurídicos. En términos políticos pues podrán decir todo lo que quieran, pero sí deben de tener mucho cuidado de las palabras que utilizan, como por ejemplo que en el Poder Judicial tienen sueldos millonarios, que ganan tanto, hasta dieron una cantidad ahí que es falsa. Claro. Está publicado en el diario oficial de la Federación las remuneraciones de todos los servidores públicos, y eso se ha venido publicando año tras año durante décadas. Bueno, al menos desde que surgió la transparencia y acceso a la información. El Poder Judicial de la Federación fue el primer poder que publicó todo, cada centavo que gana cada uno de los servidores públicos. Ahí está, vean los diarios, la publicación en los diarios oficiales de la Federación de este año, de los años pasados y del año que viene, y ahí está lo que gana cada uno. No llegan ni a la mitad de los 600,000 pesos que dijeron ahí en los medios de comunicación que ganan. Entonces, por eso el Poder Judicial de la Federación empezó a hacer una serie de impugnaciones legales. Sí. Impugnaciones legales para
defender los ataques a la autonomía y a la independencia de este poder, porque si se queda con los brazos cruzados, es probable que sí llegue a pasar lo que ha pasado en otros países, que la sociedad se queda sin derecho y sin justicia, como Cuba, como Venezuela y como otros países de Latinoamérica y de otras partes del mundo. La justicia, precisamente hablando de igualdad, de equidad, de dignidad humana, es muy importante. Si este poder, si el Poder Judicial de la Federación, que es el garante de la Constitución, de los tratados en derechos humanos y de las leyes, lo someten, están sometiendo a la sociedad. Claro. A eso se debe que jueces y magistrados hayan hecho una manifestación, porque ellos no son políticos, pero tienen que hacer algo para preservar la autonomía e independencia del Poder Judicial. Si no lo hacen, la misma sociedad se los demandará. Al protestar su encargo, dicen, protesto guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Si no lo hiciera así, que la sociedad no lo reclame. Todos los altos funcionarios de los tres poderes y de los órganos constitucionales autónomos hacen este juramento. Entonces, ahora se les está atacando porque están haciendo impugnaciones, pero si no hacen esas impugnaciones están consintiendo que lo sometan, y si lo someten a la sociedad. Así es. Y eso la gente, desgraciadamente, muchas personas que ven y escuchan lo que está pasando, no lo asimilan como debe ser. No lo ven en su justa dimensión. Exactamente. Pero aquí yo quisiera nada más preguntar algo, porque tocaste el tema claro del juramento. Yo cuando los oigo jurar, veo que no se lo aprenden para que hagan conciencia de qué juramento están haciendo, sino lo leen, lo están leyendo. O sea, como ahora sí, ir a cualquier religión y nada más encomendarse a Dios por encomendarse a Dios, pero sin hacer conciencia de lo que estamos pidiendo. Es una de las cosas que no sé para qué hacen un juramento si no hacen conciencia de ello, si nomás lo están leyendo para el momento y en el momento. Algunos, no todos. Algunos altos funcionarios cuando hacen ese juramento lo hacen en realidad, lo sienten y lo aplican en su vida cotidiana. Hay algunas excepciones, y créanme que sí son las excepciones, y voy a tener que decirlo, los políticos lo hacen por sistema. Muchos de los políticos que conocemos por nombre y apellido lo hacen por sistema. Ahí levantan su manita y juran guardar la Constitución y las leyes, y si no que se los demanda el pueblo. Lo hacen porque de sistema, y ellos son los que leen. Sí. Ellos son los que leen. Es que es más que nada la cuestión de un requisito formal. Claro. Nada más, Mauricio, pero lo importante es lo que dice el doctor Ernesto, realmente aplicarlo el día con día. No, o sea, puedes aprendértelo de memoria las veces que quieras y repetirlo cada vez que ocupes un cargo, pero si no lo haces no sirve de nada, y podrás leerlo y aplicarlo realmente a capa cabal, que todo lo que tú estás diciendo que vas a hacer lo hagas, y eso es en el día al día, en la labor jurisdiccional, administrativa. Toda la cuestión conlleva un trabajo y una lealtad a la sociedad, porque si lo tienes como servidor público, eso lo se debe de hacer. Yo una cuestión que quería abundar aquí, para el doctor también. Espérame, déjame hacer una pregunta sobre el juramento, porque me quedó una duda. Sé que existe una reglamentación para el juramento. O sea, te dice lo que tienes que leer, por ejemplo, y te dice también que debes de levantar la mano derecha. Así expresamente lo dice. Sin embargo, hemos visto a muchos que juran levantando la mano izquierda. Y eso sería suficiente para invalidar el juramento, y además, no el juramento, la toma de protesta, porque están violando lo que dice la ley. La ley dice, deberá de leer esto y deberá de levantar la mano derecha en posición de firmes y decir tararán. Entonces, si está usando el brazo que no está indicado,
¿Está violando o no está violando? ¿Es válido o no es válido? Esa es mi pregunta, esa es mi duda. Es una cuestión interpretativa del saber si es suficiente o no. Considero que el formalismo no da la inexistencia o la invalidez de la toma de protesta en lo personal. Okay. No lo sé aquí el resto. ¿Tú qué dices, Sí, Ernesto? lo que pasa es que hay reglas jurídicas y hay reglas políticas. Ok. Recordemos que en lo político cuentan mucho las corrientes ideológicas, que conservadores, liberales, de izquierda, de derecha, del centro, y extremistas, anárquicos, y de todo, hay de todo. Hay de todo. Entonces, fácilmente desde el punto de vista político se pueden justificar a levantar la mano izquierda o la derecha, o de plano no levantar nada. Aquí lo que realmente importa es el fondo, lo acaba de decir Mauricio. Lo que importa es que tengan la conciencia, Claro, de que están protestando, asumiendo un cargo para beneficio de la colectividad, de la sociedad, y que harán cumplir la Constitución que está ahí cuando están asumiendo el cargo. Luego resulta que llegan y quieren hacer algunas cosas truculentas, y algún artículo de la Constitución o de las leyes los obstruye, llegan y la manosean y la modifican. Eso ha venido sucediendo en todos los gobiernos, no nada más en este. Pero este es el que está rebasando por mucho todas las expectativas que se tenían ¿y los antecedentes? y los precedentes. Los demás, cuando menos, fueron cuidadosos y no vulneraron el principio de retroactividad de la ley, no vulneraron el principio de progresividad, y si llegaron a vulnerarlo, hubo inconformidades y se tramitaron por la vía judicial, y no hicieron tanto circo mediático en las redes ni en los medios de comunicación, sino que todo se llevó a cabo institucionalmente. Las instituciones que tenemos, ha costado tanto trabajo ir creando una por una. Cuando no había INE, acuérdense, Sí. las elecciones, después de cada elección, Sí. fuera del municipal, estatal o federal, No había credencial los de elector escándalos tampoco. que se armaban. Todavía se creó el INE y seguían los escándalos. Se tuvo que crear el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para De que acuerdo. se analizara la legalidad de esos procesos. Ahora, ¿qué problemas tenemos? El más grande que tuvimos fue el de Bronco, de los independientes, y el de, Y el de Puebla, Puebla. y por allá de Coahuila, pero se resolvieron, y bueno, ya legalmente ya se dijo la última Pues le palabra. quitaron los derechos al muertito de votar, nada más. O sea, antes votaban los muertitos. Oye, Sí. te comentaba esto porque el domingo tuve la oportunidad de platicar con un embajador de México que ahora está retirado, y me decía el comentario precisamente de que en una ocasión le invalidaron la toma de protesta porque levantó la mano izquierda a un miembro del poder, del Servicio Exterior aquellos Mexicano. tiempos, en aquellos Sí, tiempos. claro, en un momento determinado, porque está expresamente citado la mano que debes de levantar, por eso era mi pregunta. Ok, ahora, quiero preguntarles si consideran suficientemente discutido el tema de los sueldos, de la ley de los sueldos, para que pasemos a otro en el mismo sentido, o sea, sin salirnos de la legalidad ni del análisis de lo que está sucediendo, pero me gustaría tocar otro tema. Adelante. Ok, Adelante. bueno, vivimos a un presidente electo que decidió suspender la obra del aeropuerto, pero decidió suspender la obra del aeropuerto cuando todavía no tenía facultades para hacerlo, porque todavía no tomaba protesta, porque todavía no iniciaba su mandato, porque todavía no era 1 de diciembre. Eso creó muchísimo daño a la economía de México en muchos sentidos que no vamos a analizar, no por lo menos en este momento. Cuando llega el presidente a tomar funciones, sigue en la misma tesitura, pero hasta ahorita, y yo quiero preguntarles, todo acto de autoridad, hemos dicho hasta el cansancio que tiene que estar fundado y motivado. ¿Hay algún documento, decreto o como le quieran ustedes llamar, firmado por el presidente en donde expresamente cancela con la fundamentación y la motivación suficiente la obra del aeropuerto? De hecho, yo he estado al pendiente del Diario Oficial de la Federación en su versión en internet, y no hay ningún pronunciamiento al respecto de forma oficial, ni eso, ni de fijar su propio salario o sueldo
devengado. No sé si se me pudo haber escapado en algún día de estos, pero yo tengo la costumbre de diario estar revisando las publicaciones ahí en internet. ¿Ernesto? No, definitivamente no hay nada, todo sigue siendo de palabra, Ok. porque al parecer de esa manera quiere gobernar este grupo que llegó al poder, con palabras Y consultas. y consultas, Sí. y consultas para que el Consultas pueblo ilegales, sabio por decida supuesto. decide y resuelva los grandes y graves problemas de México. No hay nada formal que diga el fundamento, motivo, causa, razón por la que se cancela el aeropuerto de Texcoco. Por eso siguen trabajando, porque si los inversionistas y los trabajadores del aeropuerto dijeran, bueno, ya dijo que se canceló, bueno, ya vámonos a nuestra casa ahí después que nos indemnice. Entonces ellos provocan una causa de rescisión. Así es, efectivamente. Si dejan de trabajar, ellos mismos provocan la causa de rescisión y entonces Por sí hay un motivo, habría un motivo fundado para cancelar la obra. Pero como siguen trabajando, entonces ahorita me imagino que han de estar buscando los fundamentos, los motivos, causas, razones para cancelar, Entonces debemos, que de hecho no los van a encontrar. podemos, claro, eso también lo comentamos. Pero si aquí, controla al juzgador o mediante métodos de coerción, no lo sé, pregunto. Aquí, perdón. Eso no son fundamentos ni motivos. es Aquí arbitrariedad. debemos entonces de aceptar como la verdad absoluta de que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México no está cancelado en términos legales. No está está cancelado. 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 Por eso trataron de negociar con los inversionistas, comprándole Los bonos. los bonos a 90 cierta centavos. cantidad, No aceptaron. No quisieron. Cierta cantidad 90 centavos. que los emocionara y que vendieran, pero dijeron, pues no, creo que no, a fin de cuentas son inversionistas y saben lo que hacen, dijeron, pues no nos conviene, nosotros seguimos con lo mismo. Lo que ellos quieren, yo me imagino, porque no conozco la motivación de ellos, lo que ellos quieren es un decreto que con fundamentos y motivos suficientes los convenzan de que es necesario cancelar esa obra para llevársela a otro lado, y ya una vez que tengan eso, entonces ya ellos pueden negociar, pero mientras no vean un acto formal, Un juicio. todo contrato, hasta los particulares que celebramos un contrato, por muy simple que parezca, tiene que haber una causa, motivo, razón, que alguno de los contratantes diga, no, pues saben que ya no puedo yo continuar con esto por esto y esto Para y la esto, rescisión del contrato. porque siempre, cuando hay una rescisión de contrato, siempre Debe haber una causa. debe haber causa y debe haber una resarción, una pena. Ajá. Entonces, cuando hay un motivo de rescisión, alguien tuvo que ser responsable. Claro. Y ese alguien es el que va a pagar la indemnización, no el mismo que quiere cancelar y él Ahora bien, aprovechándose las de personas que las son los partes. tenedores de los bonos, que suman en total 6,000 millones de dólares y que están... Una partecita nada más, No, ese total, 6,000 millones de dólares, es el total de los bonos. pero de lo que emitidos. lleva la obra. No fue lo que solicitaron, y ahí va la explicación, porque los tenedores de los bonos no son socios de la obra del aeropuerto, son prestadores de recurso. Entonces ellos prestaron el dinero y a ellos no les interesa, como tú decías, si sale un decreto de suspensión de la obra o no. Ellos lo que quieren es que les paguen en los términos en los que prestaron su dinero. Hay bonos a 10 años, a 20 años, a 30 años, a 40 años, a 50 años. Pero está estipulado que en el momento en que no se cumpla con el pago de los primeros bonos, automáticamente se vence el total de la deuda y el Estado está obligado a pagar ya no los 90 centavos por bono que no aceptaron, sino tendría que pagar el total de lo que toda esta gente prestó, que son 6,000 millones de dólares. Y tendríamos un aeropuerto basura y habríamos gastado 6,000 millones de dólares. Aquí el asunto está de que gastos inútiles como esos
reducirían las posibilidades de poder invertir los recursos en el desarrollo de México de acuerdo a los planes del presidente. Y si eso se reduce, y hay otro efecto, perdón, al reducir, al haber esta cancelación de los bonos y estar obligado México a pagar los 6,000 millones de pesos, de dólares, automáticamente la deuda soberana de México pasa a una deuda de riesgo como un país de los de Centroamérica, de los que han tenido problemas. Eso quiere decir que los intereses que paga México por la deuda subirían exponencialmente. Otra vez, menos dinero para invertir en México. Entonces yo me pregunto, si el Banco Mundial no nos va a prestar porque vamos a tener problemas de deuda, si el Banco Mundial no nos va a prestar, si el Banco Interamericano no nos va a prestar, si no vamos a tener recursos disponibles líquidos porque vamos a tener que pagar los 6,000 millones y vamos a tener que pagar los 100 millones del avión, que eso es peccata minuta comparado con lo otro, y aparte vamos a tener que sufragar los costos del manejo del país en sí mismo, el Producto Interno Bruto y los presupuestos y todo, no van a alcanzar. ¿De dónde va a echar mano el dinero? ¿De qué dinero va a echar mano el gobierno para poder hacer lo que tiene que hacer, que es sobrevivir y permitir que los mexicanos sobrevivamos? Creo que en otros programas hemos tenido la oportunidad de hablar de diversos temas, entre ellos recordarás que en algún momento tocamos el interés por parte del gobierno anterior de mantener el famoso el de transatlántico, el tratado de transatlántico. Bueno, el de transpacífico, perdón. Ese convenio internacional. Ese es para importaciones y exportaciones. Pero también tiene la cuestión de la conciliación en la cual someten al mismo nivel a un Estado con las empresas privadas transnacionales. Entonces tú te vas a un arbitraje internacional porque te sometiste a ese tratado. Entonces, ¿qué dice? Bueno, lo anteriormente expone que te tienes que someter a una ley interior. Anteriormente se manejaba. Te sometes a la que tú plazcas o en los convenios veas de qué forma jurisdiccional o arbitraje o conciliación hayas determinado. Pero entonces este tratado te dice que te vas a someter a una institución y hay una cuestión vinculante en una resolución en la cual es embargables. Tratado entre naciones, esto es entre particulares. Ojo, como Estado y como Estado y particular. Anteriormente era Estado con Estado, la única forma en la que se podía ver situaciones como esta de derecho internacional, pero ahora ya te someten a la misma igualdad y entonces te pueden embargar todo lo que pueda ser embargable, lo que sucedió impuestos, recursos forestales, lo que tú quieras, te sometiste a esa forma de arbitraje porque es lo que pretendían desde un inicio, que te pongan en una igualdad en la cual ya no te tienes que someter a una ley interna, sino que te pueden marcar como si fueras un particular. O sea, el Estado mexicano se va a convertir en un particular, va a agarrar calidad particular y todo lo que forme parte todo puede ser embargable, impuestos, recursos naturales, agua, bosques, lo que quieras que pueda uno hasta para entrar a un lugar y cobrar. Y lo que quede de eso es de lo que vamos a subsistir. Por ahí es mi lectura, tal vez uno no conoce el futuro, pero... Bueno, de hecho, abiertamente ya dijo el presidente y su grupo parlamentario que le quieren meter mano a la Reserva Internacional, al Banco de México. Así es. Esa es una locura, obviamente. Por supuesto. Ya después, cuando vieron la reacción de los mercados, le dijeron, que siempre no, sí vamos, pero ahora con los bancos. De ahí, después de que dijeron que le querían meter mano a la Reserva Internacional y vieron que era una locura, fueron a los bancos. Se fueron con los bancos. Y fue otra locura. Fue otra locura. Por supuesto. Y de hecho ha sido una locura tras otra. Y esperemos que no estemos así los 100 años, los 6 años, porque... los 100 años que vienen, porque 6 años que vienen, porque
Es muy cansado. Es estar una mala viendo este escándalo. ¿Es una mala interpretación de mi parte o estamos viendo a un México que lo están desmantelando? Están tratando de desmantelar, es mi particular percepción. También la mía. Y sí. si nos quedamos cruzados de brazos y viendo cómo suceden las cosas, no nada más nosotros, nuestras generaciones les puede ir muy mal. ¿Qué tan violatorio puede ser en cuestión de los derechos ciudadanos? Digo, ahorita que estaban tocando lo del aeropuerto, que el presidente viaje en vuelos comerciales. Y pregunto esto porque hay dos antecedentes que no debemos de dejar de olvidar. El año pasado, o hace 2 años, cuando iba viajando Peña Nieto a Oaxaca, que empezó por los temblores que se dieron ahí en Oaxaca y Chiapas, creo también, para ver qué problemas se iban a arreglar. Se dio otro en la Ciudad de México, se cayeron ahí casas, el Rexamen, y ordenó Peña Nieto, porque iba en su avión, que no aterrizaran en Oaxaca y que se regresaran inmediatamente a la Ciudad de México, porque había una emergencia en la Ciudad de México donde tenía que estar el presidente. Y otra fue también cuando iban a Inglaterra, que no se regresó el avión presidencial, pero sí cuando se regresó el secretario de Gobernación y tuvieron que aterrizar en Ontario, para dejar al secretario de Gobernación, porque creo que la causa había sido que habían agarrado al Chapo Guzmán. Se fugó, ¿no? Me acuerdo. Fue cuando se fugó. Fue cuando se fugó. O cuando lo agarraron, no me acuerdo. ¿Cuál es el punto? Pero tuvo que bajar. Si tú vas viajando en el avión comercial y hay una emergencia, va a ordenar el presidente a la empresa comercial, y a los que tienen que llegar a un destino a regresarse. Eso es violatorio. Es otra locura. Eso es ser popular. Digamos que el avión lo venda porque es muy caro. Sí, okay, pero por ejemplo está viajando a un vuelo comercial tiene que tener su propio avión, tal vez uno más económico, pero un avión que lo lleve bien de un lugar a otro del mundo, a donde tenga que ir a resolver problemas y atender asuntos de Estado. Claro. No uno que cueste mucho, pero sí uno propio de la presidencia de la República, no de él, sino de la presidencia de la República, para que pueda resolver los problemas y atender las necesidades de México, que tiene la relación. Entonces no está atendiendo las necesidades de México. No nada más mandó el Tango Papa 01, que es el avión grande, el 777, sino todos los demás también los quiere vender, y todos los helicópteros. Ahora, quién sabe. Y eso incluso es causa de responsabilidad, no está atendiendo los grandes y graves problemas que tiene México, ni piensa hacerlo. Para poder vender todo eso se requiere de trámites administrativos, no es la voluntad del presidente, porque son bienes nacionales. Debe de haber alguna ley que imponga cuáles son los mecanismos, cuáles son las condiciones que se deben de seguir para la venta de esos activos que son de la nación. ¿Estoy equivocado acaso? No, totalmente de acuerdo. O sea, a ver, pongo un ejemplo. Aquí en México ha habido incendios forestales enormes, cientos, miles de hectáreas se han consumido. Y no hay manera de apagarlos. Acuérdense que en otros países que un poquito más avanzados tienen aviones, helicópteros y todo para ir a atender la emergencia. A sofocar. ¿Cómo van a atender una emergencia en México cuando se presente una situación que de por sí esos helicópteros y aviones que teníamos ni siquiera servían para eso? Pero suponiendo que tengamos una emergencia y que sí llegaron a utilizar algunos aviones aquí en México y otros se los prestaron allá en Coahuila, me acuerdo bien de miles de hectáreas que se consumieron hace algunos años, y por ahí andaba 1 o 2 avioncitos de México ahí queriendo apagar, que duró meses. Rentaron los aviones, porque los que desarrollaron esos aviones con esa tecnología son canadienses. Bueno, rentaron, ni siquiera tenemos, sí, ¿no? Y lo poco que tenemos ya lo dilapidaron. Sí. Entonces, ¿para qué? También para mejorar la economía de México. ¿Cuál es la intención? O sea, con eso van a mejorar, o sea, lo que ganen de esa venta, que los van a vender ya usados y
y les van a dar la mitad de lo que realmente cuestan. Menos de la Porque mitad. así es el comercio. Por supuesto. Así es el comercio, los van ahorita malbaratar. sirven para lo que están, o para lo que estaban, servían. Los venden a mitad de precio porque ya están usados, no los venden y lo que resulte de esa venta, ¿qué se la van a dar a quién? ¿A los ninis o a quién? ¿O para qué es? Y lo poquito que saquen de ahí, pero una emergencia, atender los problemas de las relaciones de México con el mundo, en aviones comerciales, y atender alguna emergencia interna, ¿en qué? ¿Cómo? Entonces, ¿realmente quiere resolver los problemas de México o los quiere crear? O sea, es una pregunta que se tiene que hacer uno con la forma en que están ocurriendo las cosas. Dice cosas bonitas para la gente que vive de las ilusiones, pero la realidad está mostrando otra cosa. Pues tal vez no está dentro de sus proyectos tener esa situación, tal vez él pretenda, él tiene otras prioridades, vamos, o sea, él quiere mantener el asistencialismo de una manera como, en vez de limitarlo y volver más productivo y generar economía y generar empleos, es el asistencialismo duplicado lo que se está dando, ¿no? Tiene ganas de más de 20 proyectos asistenciales, pues bueno, ¿siguen funcionando esos? ¿O lo que pretenden es capitalizarse con la venta de todo lo que se está señalando? Mira, lo que sucede con el asistencialismo es que ha quedado demostrado a través de sexenio tras sexenio, porque esto no es nuevo, que no ha servido absolutamente para nada. Pero te hace popular. Sí sirve para algo, te hace popular, al igual que pero comprar no, un café en el Oxxo, pero ¿hasta cuánto? al igual que viajar en Interjet. Todo eso sirve para manejar una idea de preocuparse por los intereses nacionales, pero es una imagen. Además, había un tema que por ella no se guardó, pero comentaba aquí el doctor Ernesto, sí, del por qué decir las cosas sin pensar por parte de los políticos. Sí. Es que no lo hacen por locura. Lo hacen por ignorancia. Lo hacen por ignorancia y para enardecer a las personas. Una persona que le das un porcentaje mensual, en vez de, como les había dicho alguna vez, que cuando le preguntaban a Cleopatra, la gente tiene hambre y quieren pescado, ella dijo, denle una caña de pescar y enséñenselo a hacer. En vez de seguir con eso, mejor un porcentaje y tú sigues siendo feliz y vamos a acabar con esto y acabamos con el peor enemigo, que es la gente polarizada que por esfuerzo, trabajo, tiene un ingreso mayor al tuyo. No, yo me manejo en aviones de primera línea, de nivel bajo, Interjet, me compro mi café, no necesito guardia de seguridad cuando creo que es indispensable que cualquier mandatario, y de un nivel como México, porque también hay que olvidar, México es rico en recursos, en población, en territorio, y es como el decir, es que para qué vender todos los aviones, es como decir, el país que no se lo ha podido comprar porque no le alcanza. Claro. Pero si a ti te alcanza para comprarte un carro adecuado, cómpralo. Si tú consideras, si no eres ostentoso y quieres una gama más baja, cómpralo, pero te sirve y es una necesidad. Tal vez no es comparable un mandatario, pero a un servidor que piensa en un vehículo. Pero lo importante es que, pues bueno, también debe existir una seguridad adecuada. Pero bueno, volviendo al punto, considero que es para enardecer a las personas el discurso. Por eso las redes sociales están utilizando ese clamor de justicia que Mauricio defiende mucho. Es cierto, lo hay, pero lo capitalizan para manipular a la sociedad. Y eso es lo que yo considero que no es correcto. ¿Por qué? Porque se está engañando, porque a la larga no se está haciendo cambios reales, fundamentales, como es reactivar una economía fuerte y sólida, nacionalmente hablando. ¿Por qué conflictuar con los intereses? Ya con lo que pasó de los bancos, pues bueno, por ahí creo que Monreal anda rodando su cabeza, o piden su cabeza por haberse enemistado con los bancos. Pero en algún momento vamos a ver qué sucede. Yo, la verdad es que esas son las respuestas que yo tendría, porque si se desinforma y se mantiene ese clamor, pero cambios, como dicen, ¿dónde están? ¿Dónde están legales? ¿Dónde está el ley oficial de la Federación? ¿Dónde están los pronunciamientos de los cambios reales? No que todo quieren. Una cosa muy importante de lo del aeropuerto, doctor, consultas ilegales, cuando un 0.9% del padrón o de la sociedad votó, nada más por algo
creo que es ilógico. Y votó en un marco de ilegalidad. Que a ver, señores, es tan sencillo como decir, el que elabora las boletas, el que la lleva a cabo y el que cuenta los votos, es el mismo partido. Sí. Entonces, evidentemente, ¿qué certeza puede dar Ninguna. el que se lleve a cabo esas consultas? Pero es suficiente para decir, el pueblo lo quiso. El pueblo sabe. El pueblo es sabio, la soberanía, el 39 constitucional, pero ahí está. Ustedes quisieron que quitara el aeropuerto, nos está llevando al diablo porque no tenemos con qué pagarles a esas empresas internacionales que firmaron contratos y que no te lo van a comprar a $1 tu acción. Pero ustedes, señores, quisieron y yo los voy a defender. Yo veré cómo le hago, pero ustedes lo quisieron con la consulta. Bueno, eso representa un engaño total y preocupante para lo que es realmente el cariño a México, lo sustancial, de fondo. No es nada más de palabra, de dientes. Y la afuera. responsabilidad de un gobernante. Pero a ver, licenciado Raúl, ¿sí hay un clamor? Claro, de la ciudadanía, pero no hay un poder que resuelva, y no digo nomás el ejecutivo, el judicial, el legislativo, que resuelva el problema de fondo que tenemos de inseguridad, de economía y de crecimiento, el cual licenciado el doctor Ernesto ha dicho reiteradamente que, por ejemplo, esa petición del presidente de la República en bajar los sueldos, pues no ha dicho qué destino se le va a dar y el por qué no nos los ha abundado ese tipo de situaciones, en qué va a beneficiar y en qué se va a desarrollar el dinero que se ahorre del Poder Judicial. Pero de eso yo estoy de acuerdo. Ni siquiera legalmente lo ha hecho. Es no, puro, por eso. es pura saliva. Pura saliva. En eso yo estoy de acuerdo y la legalidad, pues hay que defenderla también. Pero no hay ese tipo de legalidad de que el Poder Judicial le diga al Ejecutivo: no estás haciendo tu chamba, no estás haciendo tu trabajo, por todo el motivo nosotros esto o el otro, o al Legislativo. Hay un senador que ya dijo que va a desaparecer los poderes de aquellos gobernadores que no se alineen. Por ejemplo, el mismo que dice que el presidente despida a los ministros de la Corte y gobernadores, por favor, si fueran sus empleados. Y gobernadores, que también antes de los ministros dijeron, y a los jueces y magistrados, a los gobernadores, y al que no se alinea, no se alinean. Eso me suena como de una película tiránica, sí. O lo alineas o te jodes. O viene la suspensión, la desaparición de poderes. O si no, vamos a desaparecer los poderes en tu estado. ¿Por qué? Porque no te alineaste, porque es facultad. Oye, pero ¿en base en qué? Claro. En que no se alinean con tu jefe o con quien tú consideras que es, bueno, tú estás ocupando un cargo imparcial en el legislativo y te tienes que limitar a tus funciones. Así es. Y actuar congruentemente con lo que has dicho. Pero no, tú no eres el empleado, porque entonces lo único que haces es públicamente demostrar lo que se ha señalado en todo el programa, que es las leyes a la medida del Ejecutivo. ¿Por qué? Por la propia forma de actuar de los legisladores, que, como decía anteriormente Ernesto, por lo menos se mantenían su sana distancia el Ejecutivo con el Congreso de la Nación. Una última pregunta para todos, por favor, para cerrar el programa. ¿Cuánto tiempo podemos como país aguantar una situación de confrontación y de ilegalidad como la que estamos viviendo? Es una pregunta complicada, doctor. Hay que tomar en consideración que se va empezando. Sí. La gente cambió por un cambio. Votó por un cambio. Espera que los resultados se den, pero que se comprometa realmente un cambio real y sustancial. ¿Cuánto tiempo va a aguantarse en que esto se dé? Híjole, yo creo que es hasta que caiga el Poder Judicial de la Federación. Yo creo que es el único poder que está destinado a llevar la última línea de defensa, como se suena en algunas películas, la última línea de defensa entre la legalidad constitucional, convencionalidad de los otros dos poderes. Pero debe de resistir, pero la caída no es una solución, la caída es la catástrofe. Es la catástrofe. Eso es lo que estamos hablando, de que ya es la vuelta sin retorno, a mi punto de vista. Okay. Si el Poder Judicial pierde su integridad, pierde México. La representatividad, yo creo, y hay dos formas: o por la vía como lo quieren manejar, sí, que es la vía de la desobediencia civil prácticamente, o por la otra, que consiga lograr filtrar
y que la próxima vez escuchemos ahí en la sala de plenos, es un honor estar con, eso es lo que yo creo que se pretende. Pues bueno, evidentemente que estamos ya a punto de no tener una vuelta más a las instituciones. Yo como buen idealista espero que todos los actores políticos reconsideren, entiendan y aprendan a hacer las cosas, a hacer buena política, porque la política es antes que la confrontación, la política es negociación, acuerdos, buena voluntad, el bien social, acuerdos, siempre en beneficio de la colectividad. Y todo lo que hemos comentado aquí, la cancelación del aeropuerto, eso no es en beneficio de la colectividad, es en perjuicio de la colectividad. Meterle mano a las reservas es en perjuicio de la colectividad. Cancelar la reforma educativa es en perjuicio de la colectividad. Y tantas otras cosas, vender los aviones es en perjuicio de la colectividad, porque lo dijo Mauricio. Los grandes problemas, México no va a resolver sus problemas encerrado en su país. Acabo de oír las noticias de hoy en la mañana y ya declaró el presidente que no tiene la menor intención de salir fuera de México, que no tiene necesidad. De aquí desde adentro va a resolver todo, pero acuérdense que México no está solo en el mundo, hay potencias y hay países incluso que necesitan apoyo de México y nosotros necesitamos apoyo de otros, todos nos necesitamos, es un mundo globalizado. Mantenerse encerrado no nos va a conducir a un buen camino. Entonces la venta de los aviones también no es en beneficio de la colectividad. Reforma energética cancelada. Todo lo que está ocurriendo. Sin bajar la gasolina. Desgraciadamente todo lo que está ocurriendo. La militarización en las calles. Mi percepción personal, todo lo que está ocurriendo no es en beneficio de la colectividad, es en perjuicio. La reforma educativa. Entonces espero que recapaciten, reconsideren, aprendan a hacer política, a dialogar, a conciliar, a negociar, a sacar buenos acuerdos y ya se dejen de este circo, ya dejen de hacer circo, porque 6 años, en lo personal no soportaría 6 años, todos los días lo mismo y lo mismo y lo mismo. Mauricio, si me equivoco, Cuidado, por favor, que corríjanme. Sí. Es el presidente número 67 que tiene México. 68, ¿no? 68. 68 o 67. 68. Bueno, yo lo doy porque ustedes son mayor que yo y conocen más. Uno más, uno menos. Yo creo que es el 67. Es el día 11 en que está a cargo y es el único presidente que ha tenido lo máximo de votos dentro del legislativo, y lo dijo Calderón en su tiempo, que una de sus equivocaciones que tuvo en su sexenio es no tener lo suficiente comunicación con los senadores y diputados. Por tal, fue una gran falla por parte de él. Ahorita tenemos un presidente que lo tiene casi todo, antes que lo hubieran querido tener otros presidentes antes que él, y es el día 11 y México sigue igual, sigue con la violencia, sigue con la peor economía y pues ahora y ahora exactamente por eso sigue con las confrontaciones. Cuando un presidente tiene al legislativo de su lado, no hemos visto respuesta en el día 11, que es hoy, que él lo tiene y puede decir una cosa y la puede cambiar como arte de magia. Entonces, si no hay un progreso en el día 11, yo no veo un futuro próximo en estos 6 años. Okay. Muy bien. Bueno, pues aprovechamos el momento para felicitar a todas aquellas jóvenes y no tan jóvenes, pero que sean mexicanas y que se llamen Lupitas, que mañana es el Día de la Virgen de Guadalupe, y a todos aquellos hombres que también llevan el nombre de Guadalupe. Y bueno, yo le agradezco a nuestros invitados, a Ernesto Fernández Rodríguez, doctor en Derecho, a Raúl López Hernández, maestro en Derecho, a mi compañero Mauricio García, su compañía en la tarde de hoy para hacer este programa, pero más que a nadie le agradezco a usted que nos haya permitido entrar a sus hogares, que nos haya regalado su mirada, y lo invito a que lo haga una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde
en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una estupenda semana y feliz Navidad. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.